Buenas noches, licenciado Canjura y licenciado Mena. En este día, nosotros como grupo número 17 les vamos a hablar sobre los fármacos sedantes e hipnóticos. A continuación, mi compañera Catherine hablará sobre la introducción. Como introducción, tenemos que un fármaco se define por la legislación americana como cualquier sustancia que se utiliza para el tratamiento o la prevención de una enfermedad. Existen diversos tipos de fármacos. Entre ellos tenemos los sedantes e hipnóticos. Ambos actúan deprimiendo el sistema nervioso central. Los seres humanos buscaron durante mucho tiempo la posibilidad de un sueño despojado de preocupación, y es con este fin que se crearon los sedantes e hipnóticos. Pero no fue hasta en 1850 que se introdujo la primera sustancia que fue específicamente sedante, la cual fue el bromuro. En los años de 1903 y 1912 se comercializaron los primeros barbitúricos, que fueron el barbifonal y el fenobarbital, respectivamente. Hoy en día, entre los más utilizados se encuentran los barbitúricos y las benzodiazepinas. A continuación, mi compañera Daniela les hablará sobre los objetivos de nuestro proyecto. Objetivo general: comprender qué son los sedantes e hipnóticos, su clasificación, utilidad, mecanismo de acción y efectos adversos para ver la importancia de estos y su influencia en la odontología. Objetivos específicos: entender cómo funciona su mecanismo y estructura química para el bienestar del paciente. Analizar con precisión y compromiso el impacto que tienen estos compuestos en los pacientes y las posibles consecuencias de no administrarlos correctamente. Aprender las ventajas y utilidades que nos brindan estos fármacos. A continuación, mi compañera Esther Guerra continuará con el concepto. Como concepto tenemos, un fármaco sedante indica la disminución de la actividad, como también disminuye la ansiedad y causa un efecto calmante, contrario al hipnótico, que debe producir somnolencia y aumenta el inicio del sueño, que es muy común al sueño natural. Los efectos hipnóticos involucran una depresión más pronunciada del sistema nervioso central que la sedación, y esto se puede lograr con muchos fármacos de la misma clase, solo por aumento de la dosis. A continuación vendrá mi compañera a explicar el literal P. A los fármacos sedantes e hipnóticos, de acuerdo a su estructura química, los podemos clasificar en tres, que son las benzodiazepinas, los barbitúricos y los compuestos Z. Las benzodiazepinas es la porción de dicha estructura que comprende al anillo del benceno que está fundido a un anillo de diazepina de 7 miembros. Contiene sustituyentes 5-arilo y un anillo de 1.4 diazepina. La estructura de la benzodiazepina, al sufrir variedad de reacción de modificaciones en su anillo y en sus sustituyentes, se derivan otros compuestos que tienen las mismas actividades parecidas. Los barbitúricos, esos compuestos son derivados de su misma estructura, que carecen de actividad depresiva central, pero al tener la presencia de los grupos alquilos o arilos en la posición número 5, le confieren la actividad sedante hipnótica. Al sufrir cambios en su estructura, presenta solubilidad con los lípidos y a la vez acelera la degradación metabólica. Los compuestos Z son compuestos hipnóticos que incluyen alzaliplón, soplicona y sopliden. Los compuestos Z son de menor eficacia que las benzodiazepinas al actuar como anticonvulsivos y relajantes musculares. Estos compuestos fueron creados para erradicar la dependencia de las benzodiazepinas, pero al ser usados por mucho tiempo, aparece la dependencia física e incluso con dosis mucho mayores. Ahora mi compañera Naomi les hablará sobre el mecanismo de acción. Un fármaco sedante disminuye la actividad, modera la excitación y calma el receptor, mientras que un medicamento hipnótico produce somnolencia y facilita el mantenimiento de un estado de sueño que se asemeja al sueño natural. Esto quiere decir que el receptor puede ser despertado en cualquier momento. Estos se dividen en tres: benzodiazepinas, barbitúricos y compuestos Z. Les comenzaré a hablar acerca de las benzodiazepinas.
La mayoría de las benzodiazepinas ejercen un efecto dual dependiendo de la dosis aplicada. En dosis bajas o moderadas reducen el nivel de ansiedad sin originar un grado de sedación relevante. Y en cambio, en dosis elevadas facilitan el sueño y este depende tanto de factores farmacocinéticos como son la velocidad de absorción del fármaco y su penetración en el sistema nervioso central. Los barbitúricos. El mecanismo de acción de los barbitúricos es la inhibición del sistema nervioso central. Esto quiere decir que disminuye su actividad, la cual es causada estimulando el gamma. Este es un canal de cloruro que tiene 5 células en su entrada y cuando los barbitúricos atan este canal, llegan al orificio que permite el paso de los iones de cloruro. Esto lleva al cerebro a la creciente carga negativa. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que al alterar el voltaje de las neuronas, haciendo que éstas sean resistentes a los impulsos nerviosos y de esta manera lo que hacen es deprimir el sistema nervioso central. Luego tenemos los compuestos Z. Estos compuestos se conforman por soplicona, esoplicona, solpidem y saleplón. Estos son fármacos igualmente efectivos que las benzodiazepinas, pero con menos efectos adversos. Estos tienen una vida media plasmática corta, lo que los hace ideales para reducir la latencia del sueño y disminuir los efectos residuales. De este grupo, la soplicona es la que tiene mayor latencia y vida media con potencial a efectos residuales. Luego tenemos lo que es la esoplicona, que tiene un metabolismo activo que prolonga su vida media. Luego tenemos lo que es el solpidem, que este tiene una vida media de 2 a 5 horas aproximadamente y su inicio de acción es más rápido que la soplicona. Para finalizar tenemos el saleplón, que es el compuesto Z con la latencia y vida media más corta. Por lo tanto, hace que sea el hipnótico sin efectos residuales. A continuación, mi compañera les hablará acerca de la utilidad de los sedantes e hipnóticos. Entre la utilidad de los sedantes e hipnóticos, tenemos que los hipnóticos por vía oral se usan en el tratamiento de insomnio grave y durante la sedación en ambiente hospitalario. Deben utilizarse por recomendación y prescripción médica. Entre las utilidades de los barbitúricos, tenemos que en la actualidad han sido sustituidas por otras sustancias al tratar infecciones. Pero entre algunos de sus usos están la exploración neuropsicológica, que son utilizados en algunos procedimientos de evaluación neuropsicológica. Un ejemplo de esto es el test de WADA, en el que se usa para sedar una zona concreta del cerebro y determinar la funcionalidad de áreas como la memoria o el lenguaje. También está para uso anestésico, en los cuales son utilizados para mantener anestesiados a los pacientes durante diferentes intervenciones quirúrgicas. Y esta es una de sus principales aplicaciones en la actualidad. Las convulsiones, ya que contribuyen a controlar los síntomas motores gracias a su efecto sedativo y al refuerzo del GABA. Este último ayuda a inhibir la descarga de impulsos nerviosos. También ayuda para los traumatismos y accidentes cerebrales, ya que son utilizados para controlar y disminuir los efectos de los infartos cerebrales, así como los edemas producidos por diferentes traumatismos cráneoencefálicos. Y por último tenemos que tratan el insomnio, aunque en la actualidad ya se usan otro tipo de sedantes como las benzodiazepinas, los barbitúricos fueron utilizados como somníferos en el pasado. Entre las utilidades más importantes de las benzodiazepinas tenemos que ayuda a tratar los trastornos y episodios de ansiedad. Esta es la aplicación por la que estos fármacos son más conocidos, ya que ha sido el tratamiento farmacológico de elección en este tipo de problemas durante muchísimos años. También tratan el insomnio, ya que suelen utilizarse benzodiazepinas de vida corta como el triazolam, pero también algunas personas utilizan fármacos de vida larga como el flurazepam. Tratan los trastornos de estado de ánimo. En algunos casos son empleados el alprazolam o el clonazepam, ya que permiten tranquilizar al paciente y disminuir su angustia. Y por último tenemos que tratan el síndrome de abstinencia alcohólica.
Esto se da cuando una persona ha desarrollado tolerancia y dependencia alcohólica y puede tener síndrome de abstinencia alcohólica, los cuales tienen síntomas como la ansiedad, problemas de coordinación y agitación. El uso de benzodiazepinas permite controlar estos síntomas al disminuir su intensidad. A continuación, mi compañera les hablará acerca de los efectos que estos fármacos tienen. Efectos adversos e interacción con otros fármacos. Las posibles causas de estos efectos se dan por negligencia profesional, por no monitorear al paciente o por no hacer una revisión médica. Uno de los principales efectos que puede causar es padecer de un paro respiratorio con una probabilidad del 43%. Otros riesgos que se pueden presentar es la depresión respiratoria, el estrés respiratorio, ataques cardíacos y paros cardíacos. En 1998, Littman y Cole realizaron una investigación. Esta consistía en someter a niños con hipertrofia amigdalina. Estos niños se exponían a dosis de óxido nitroso inhalado. Y esto se mezclaba con 0.5 de midalozam. Como resultado, el 72% de los niños presentaron obstrucción en las vías aéreas y el otro porcentaje desarrolló hipoxia. En casos de emergencia, los efectos que puede causar la interacción con sedantes con otros fármacos son paros y depresión respiratoria, reacciones alérgicas, laringoespasmos, sobredosis, vómitos, ataques cardíacos y síncopes. Uno de los fármacos e hipnóticos más habituales utilizados en la odontología son el amobarbital, labutarbital, pentobarbital y secobarbital. Uno de los efectos de toxicidad que producen estos fármacos son la sobredosis, que es tratada con otras medidas generales médicas. Y esto lo que hace es reducir el impacto que tienen los sedantes e hipnóticos en el paciente. También puede provocar inconsciencia, parálisis central por hipoxia e hipotermia. Otros efectos son que en el paciente puede provocar daños en su sistema respiratorio. Por lo tanto, es importante aplicar las dosis necesarias para que el paciente no tenga ninguna complicación en el proceso. Otras cosas que le pueden ocurrir al paciente es de que por la misma negligencia médica o por algún tratamiento que no se le realizó, pueda tener erupciones cutáneas, náuseas o vértigos. Y esto es importante porque así una persona puede decidir si se le aplica un tipo de sedante o hipnótico o fármaco a un determinado paciente. Esto también tiene que ver con el peso y la altura del paciente, la edad y su registro médico. A continuación, mi compañera Esther Guerra dará la conclusión de este trabajo. Como conclusión, tenemos que los sedantes son sustancias químicas que deprimen el sistema nervioso central y que provocan efectos potenciadores o contradictorios. Y los hipnóticos son drogas psicotrópicas y psicoactivas que inducen somnolencia y facilitan el estado de sueño. Se clasifican en benzodiazepinas, ejercen un efecto dual dependiendo de la dosis administrada. Barbitúricos, estos alternan el voltaje en las neuronas haciendo a estas resistentes a los impulsos nerviosos. Por último, los compuestos Z, que son fármacos igualmente efectivos que las benzodiazepinas, pero con menos efectos colaterales. Poseen un potencial reducido para dependencia y abuso. Estos compuestos son muy importantes en la odontología, puesto que se utilizan para la realización de actos anestésicos. Y con esto damos por finalizado nuestro trabajo. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias. 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 Gracias.